Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de jugadores del Mundial de 2026, siendo el protagonista de este vídeo el jugador Ismael Saibari. Y es que considero de que Saibari está destrozando a las defensas y nadie está viendo esto. Considero de que Saibari es un jugador del cual se está hablando muy poco en este propio mundial, dentro de que se habla de él porque ha conseguido marcar los dos goles de momento, únicos goles de Marruecos en este propio mundial de 2026, y dentro de que se ha hablado de que va a ser un jugador que va a fichar por el Bayern, y esto es así, aunque aún no sea oficial, o al menos cuando yo estoy grabando esto, que en este caso yo lo estoy grabando en la noche del martes 23 de junio, y cuando voy a subir esto va a ser al día siguiente, 24, a las 5:10 de la tarde. Aún no se ha hecho pues oficial el anuncio del fichaje de Saibari por el Bayern de Múnich, pero es algo que está al caer y que puede ser de que se anuncie en las siguientes horas, o igual una vez de que se le acabe el Mundial. Pero aparte de por estas dos razones, de Saibari se está hablando entre poco y nada, y considero incluso de que es un jugador que está infravalorado. Esto por otras razones que me darían incluso para hacer un vídeo aparte. De hecho, tengo yo mi propio canal, que pues es una sección donde yo tengo la sección de jugadores infravalorados, pero bueno, eso lo dicho, da para un vídeo aparte, y no estamos aquí para hablar de lo infravalorado para mí que está Ismael Saibari, sino que estamos aquí para hablar de la actuación que de momento está haciendo Ismael Saibari en este propio mundial, el cual, lo dicho, es un jugador que está destrozando a las defensas y nadie está viendo esto, siendo un propio Ismael Saibari que está jugando este propio mundial como falso 9, porque él en sí es un jugador media punta, pero el seleccionador marroquí, en este caso Mohamed, está decidiendo poner a Saibari como titular en la posición de delantero centro, pero claro, al ser media punta está siendo el falso 9 de Marruecos, y a pesar de que no sea 9 como tal, en los dos primeros partidos 2 goles, demostrando en esos 2 goles que tiene amplia capacidad de meter goles. El primer gol fue contra Brasil con una vaselina bien picándola a el portero, introduciendo el balón en el área de la portería de Brasil, y luego el segundo gol fue un pepinazo contra Escocia, que bueno, ese propio partido de Marruecos contra Escocia que ganó Marruecos por 0 goles a 1 fue un partido donde literalmente hubo ese gol y Marruecos se dedicó a defender y ya está. Fue un partido de poco contenido, pero bueno, el único contenido nos lo dio Saibari en ese propio partido. También es cierto de que Brahim está ayudando mucho a Saibari porque le ha dado las 2 asistencias, pero bueno, es un jugador Brahim que también se merece un vídeo aparte, aunque en este caso, como el protagonista es Ismael Saibari Ben El Barra, que así es el nombre completo del propio Ismael Saibari, pues este vídeo es completamente para él y dedicado hacia él, siendo un propio Ismael Saibari que él es una persona nacida el 28 de enero del año 2001 en Terrassa, en Barcelona, siendo un jugador que por país de nacimiento tiene la nacionalidad española. De hecho, él nace ahí y vive en España desde que nace hasta los 6 años de edad. Luego sus padres, los cuales son marroquíes los dos, tanto como padre como madre, pues deciden que Saibari donde tiene que estar es en el país de Bélgica. Creo que es porque le sale un trabajo al padre y también deciden pues el irse a vivir a este propio país. No sé exactamente el motivo, pero me quiere sonar de que era por este propio motivo, y por unas cosas y otras, al final Saibari es un jugador que tenía a elegir entre 3 nacionalidades diferentes para escoger su nacionalidad, y finalmente escogió la nacionalidad de Marruecos, siendo Marruecos la nacionalidad de sus padres, como os he dicho anteriormente, y la que él siempre ha escogido para representar en su propia selección como internacional. De hecho, él nunca tuvo dudas de elegir a otro país como Bélgica o España
a pesar de que sí que podría haber sido seleccionado con estas propias selecciones. De hecho, Bélgica estuvo muy insistente para intentar que Saibari fuese internacional con ellos, pero finalmente Saibari se acabó decantando por la acción de Marruecos y nunca tuvo dudas, siendo un propio Saibari que, por haber nacido en su caso el 28 de enero del año 2001, es un jugador que actualmente tiene 25 años de edad, se encuentra en la mejor edad de un futbolista y es un mediapunta porque así es su posición ideal, que actualmente él mide 1,85 de altura y pesa 83 kilos, jugador que físicamente está muy bien, igual en el campo cuando lo veis jugar parece un poco pues más delgado y así porque es un jugador que se mueve con gran agilidad, pero bueno, es también un jugador bastante corpulento y a pesar de que tenga esto, pues esto no lo impide el hacer virguerías con el balón como regates, porque es un jugador que esta es su principal habilidad con su pierna predominante, sobre todo que en este caso es la pierna derecha. Saibari es un jugador que yo lo considero un skiller, literalmente. A la hora de ser un jugador que se vaya de los rivales siempre está regateando. Es una de las principales virtudes de este propio jugador, que tiene muchas virtudes, pero el regate es algo que es fundamental para entender el juego de Saibari, siendo un propio Saibari que aparte de regate también tiene gran capacidad para marcar goles. No por nada su seleccionador en este mundial, Mohamed, ha decidido ponerlo como referente en cuanto a jugador más adelantado de su posición, porque sabe de que Saibari tiene gol. Es un jugador que, como te puede jugar como falso 9 o media punta, también te puede llegar desde segunda línea, siendo un propio Saibari que desde segunda línea también tiene muchísimo gol y en general también es un jugador que tiene mucho gol, y esto es una virtud muy buena y que es fundamental para entender la propia virtud de Saibari en cuanto a que cerca del área es un jugador que suele fallar entre poco y nada. Y luego otra virtud muy importante que tiene el propio jugador Ismael Saibari es la capacidad que tiene de jugar entre líneas. Es especialmente peligroso cuando recibe entre el medio campo y la defensa rival. Sí que es cierto de que esto últimamente le están dejando el recibir entre el medio campo y la defensa rival muy poco, por no decir prácticamente nada, porque ya los rivales le van conociendo y le dejan menos espacio que antes, pero a pesar de ello es un jugador que, como tiene amplias capacidades de regate, pues al final siempre acaba siendo un jugador que acaba jugando bien entre líneas, y a pesar de que esté presionado siempre acaba siendo un jugador que se sale con la suya y siendo un jugador que también destacaría en cuanto a sus virtudes se refiere. El trabajo sin balón que hace es uno de los aspectos menos comentados, porque Saibari es un jugador que, lo dicho, se le destaca más por lo dicho anteriormente: el regate, la llegada al área que tiene y también el aspecto físico, que es un jugador que físicamente está muy bien, pero el trabajo sin balón del propio Saibari es algo que es una seña de identidad propia del propio jugador. Participa mucho en la presión, realizando desmarques constantes. Es un jugador que no se queda quieto a la hora de que ataque su equipo o su selección, siendo un propio Saibari que a la hora de intentar fijarle es muy difícil porque está en constante movimiento, y siendo estas principales virtudes lo que hace que Saibari actualmente esté destrozando a las defensas rivales, y que nadie pues está viendo esto, porque considero de que es un jugador que, como me parece que está infravalorado dentro de las selecciones rivales, ya saben estas propias virtudes, pero no creo que se le ponga el mismo ímpetu en frenar a Saibari que, por ejemplo, en frenar a otros jugadores que tienen más nombre que el propio Saibari. Y también es que el propio Saibari es un jugador que es muy bueno, aparte de que ya sepan muchos las virtudes que él tiene y que dentro de las demás selecciones van a intentar frenarle para que no les pueda hacer daño el propio Saibari en los próximos partidos suyos del propio Mundial de 2026. Al final es un jugador que lo va a hacer también porque tiene una gran inteligencia a la hora de saber
cuándo desmarcarse y a la hora de ser un jugador que regatee, que no regatee, de dar el pase antes, de dar el pase después, que hace de que al final sea un jugador muy decisivo para la selección marroquí, la cual puede hacer grandes cosas en este propio mundial, al igual que en el pasado mundial, siendo una selección que llega con una generación muy interesante, donde Saibari está demostrando ser un jugador que puede ser el goleador perfectamente de esta propia selección, porque los dos únicos goles que de momento ha marcado Marruecos en este mundial ha sido gracias al propio jugador Saibari, siendo un Saibari que a lo largo de toda su trayectoria en los partidos que él ha jugado con la selección marroquí ha conseguido marcar 11 goles. Él ha jugado un total de 32 partidos con la selección absoluta de Marruecos y en 32 partidos marcar 11 goles considero de que está muy bien, siendo un Saibari que yo creo que aumentará su renta goleadora en la selección marroquí absoluta en este propio mundial, y siendo un jugador que en general con la selección de Marruecos, contando los partidos que él ha jugado con las categorías inferiores de Marruecos, en este caso Marruecos sub-23 y también Marruecos, la selección absoluta, ha jugado un total de 43 partidos donde ha marcado 15 goles y es un propio Ismael Saibari que en cuanto a sus estadísticas goleadoras se ven de que es un jugador que es muy goleador y aparte lleva haciendo unas temporadas a nivel de clubes muy interesantes, siendo un jugador que está jugando en el PSV. Él salió de la cantera del Genk porque, como ya os he dicho anteriormente, él estuvo viviendo un montón de años en Bélgica y por eso el Genk lo tenía de canterano y él comenzó en el Genk, hasta que en la temporada 2021 el PSV se fija en él, lo ficha y de la temporada 2021 hasta la temporada 25-26 ha sido jugador del PSV, haciéndolo también el propio Saibari con su buen rendimiento tanto en su club PSV como en su propio país Marruecos, que al final lo ha fichado el Bayern de Múnich, y siendo un jugador que sin duda yo creo que en los siguientes partidos del Mundial va a ser un jugador que lo vaya a seguir haciendo bien, siendo un jugador que es uno de los mejores jugadores de esta selección marroquí que puede hacer buenas cosas en este propio mundial, al igual que en el mundial pasado, porque tienen jugadores de alta calidad y Saibari es uno de esos propios jugadores. Y ahora que os he dicho en este propio vídeo el por qué Saibari está destrozando a las defensas rivales sin que nadie se dé cuenta de esto, pues estoy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En la caja de comentarios me podéis dejar sugerencias para próximos vídeos, algo que creéis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver del propio Saibari. También en la caja de comentarios me podéis poner si queréis que os suba el vídeo de por qué Saibari es un jugador infravalorado, siendo un propio vídeo que si veo mucho apoyo, si veo pues bastantes comentarios de que suba este propio vídeo de por qué Saibari está infravalorado, pues os lo haré al cabo de como muy tarde una semana. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube Fútbol, en modo podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable de que me sigáis por allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.